En los 90, en mi adolescencia, muchas veces me vi tendida en mi cama, mirando hacia el techo y pensando en un deseo, en un sueño. Yo realmente lo sentía, y era tener una casa toda de madera. No sé de dónde salió ese deseo, pero lo tenía. Estoy hablando de los años 90. Y siendo adolescente, ya después, bueno, entró el tema de la universidad y ya empecé a soñar en que yo quería vivir en Canadá. Se me metió en la cabeza que quería vivir en Canadá. Eso era cuando yo estaba estudiando en la Universidad Industrial de Santander y yo quería vivir en Canadá. Mejor me miro acá. Yo quería vivir en Canadá. Pero tampoco no sé de dónde salían mis sueños. El hecho es que terminé la universidad, hice mi especialización en salud ocupacional. De ahí un profesor me dio como el puntapié para seguir estudiando, y ahí me dediqué a buscar dónde estudiar ergonomía. Tenía la opción de ir para España o para Chile, porque en ese minuto en Colombia yo no encontraba como magíster, y se me metió en la cabeza, si ya hice especialización, tengo que avanzar a la maestría, avanzar un peldaño. Entonces esto en Colombia en ese minuto no había. Entonces empecé a buscar y encontré en España el máster de ergonomía y en Chile. Yo estaba de novia con mi actual esposo, y les pregunté, bueno, ¿te irías conmigo? Y ahí entre conversa y conversa, bueno, España es muy lejos, si no nos gusta y nos queremos devolver, mejor vamos para Chile. Entonces empecé la gestión en Chile. Y cuando llegamos a Concepción, a la Universidad de Concepción, eso fue en el año 2009, justo llegamos a una casa, y esa casa de madera, de madera. Y mira que sirvió, porque en el año 2010 hubo un gran terremoto de 9 grados en la escala de Richter. Lo vivimos, nosotros dormíamos en un segundo piso y la casa se hacía así, gracias a esa flexibilidad de la madera, de vivir en esa casa soñada en mi adolescencia. Afortunadamente no nos cayó el techo encima, hubo este movimiento, hubo cosas, pero aquí estamos. Esa es parte de mi historia viviendo en Chile. Una anécdota que me pasó, que quizás a otros les haya pasado, cuando llegamos con mi esposo a Colombia, y son trámites que los extranjeros generalmente tenemos que hacer para legalizar nuestra estadía en un país al exterior, y es traer todos los apostillajes, traer todos los sellos que piden, pasar por relaciones exteriores, entregar los documentos y esperar un tiempo para que convaliden o certifiquen que tu profesión la puedes ejercer en el país donde estás llegando, y eso así lo vive uno acá en Chile. Bueno, hablo de una historia mía que es del año 2009, porque a raíz de que han llegado tantos extranjeros y no con tan buen ejemplo de comportamiento, esto entiendo yo que se ha puesto más difícil el que validen el título, el que te den las visas, el que te den la nacionalidad. O sea, todo ha ido con mayor dificultad debido a las circunstancias. Pero lo que voy a contar es que en el año 2009 que llegamos a este país, mi esposo y yo, estábamos en todos esos trámites de oficinas, de relaciones exteriores, de llevar los diplomas y todo, y eso se hace en el centro
de Santiago y todos sus alrededores, bueno, todo es céntrico. Estábamos en todos esos trámites y llega la hora del almuerzo y con hambre y todo, y vimos un letrero que decía que vendían churrasco. Entonces nos fuimos para allá con mi esposo y la señorita que nos atendió nos dice, ¿churrasco con pan o con papa? A nosotros no nos cuadraba mucho el churrasco con pan. Entonces, no, con papa. Un solo churrasco pedimos. ¿Un solo churrasco para los dos? Sí, creemos que es suficiente. Cuando nos llega el churrasco, era la carne del grosor de una servilleta, una capa así delgadita, delgadita. Y al menos en Santander, porque no sé si en todo Colombia, pero al menos en Santander el churrasco para mí, quizás también lo esté confundiendo y para mi esposo también, el churrasco era un pedazo de carne grueso, con gordito y todo rico. Y cuando nos dan eso, con razón la señorita se sorprendió que nosotros le hayamos pedido un churrasco para dos. Esa es una anécdota vivida con las diferencias en los alimentos. Colombia versus Chile. Cuando salimos de nuestro país con un clima tropical y nos vamos a uno donde hayan estaciones, las 4 estaciones, eh, necesitamos aprender otras actividades a las cuales no estamos acostumbrados. Hace yo creo que 8 años, si es que no es más, mi esposo tuvo que hacer un viaje a Santiago y me dejó sola en la casa. Eh, yo no pude, hace más de 8 años me quedé distraída por eso porque todavía no teníamos hijos, si mal no recuerdo. Yo no logré prender la combustión lenta que conocemos en Colombia, la chimenea. Aquí en el sur de Chile todavía en muchas casas como la nuestra calefaccionamos con leña. Entre más ciudades, más contaminación, más hacia arriba, no se les permite el uso de estufas con leña. Pero aquí donde vivimos sí, varias casas usan con leña o con pellet para calefaccionar la casa. El tema está en que yo a esa estufa le metía leña, le metía papel, prendía mi fósforo, el papel se quemaba, pero no había caso que la leña se prendiera y que se calefaccionara la casa. Pasé, pero mucho frío. Finalmente tuve yo que abrigarme, ponerme abrigo tras abrigo, arroparme y así pasar el frío. Llegó mi esposo de Santiago y yo tenía la casa helada. A estas alturas yo ya sé prender el fuego, obviamente, ya sé calefaccionar, ya mi esposo puede ir a Santiago y estar tranquilo de que no voy a pasar frío. Pero eso es algo que debemos aprender cuando salimos de nuestro país, de nuestras vivencias. Hay cosas que tenemos que aprender sí o sí porque hacen parte de lo cotidiano, de poder subsistir, porque fueron pocos días. Si hubiesen sido muchos más días, la situación habría sido otra. Diferencia de vivir en Colombia a vivir en Chile, hay que hacer el fuego, hay que aprender a calefaccionarse. Y esto porque es un poco más económico que otros medios para calefaccionar, es usar la leña. Y además que es muy acogedor uno sentarse viendo el fuego, conversando, tomándose, en el caso de mi esposo que le gusta más el vinito, de vez en cuando un vinito, mirando el fuego. A mí me gusta más el pisco sour, un pisco sour, o si no simplemente ver una película al lado de la chimenea y comer esto, crispetas, palomitas de maíz. Es muy rico, es la parte bonita. Colombia versus Chile. Me estoy entusiasmando a contar historias y aprovecho que recién me mandé a hacer las uñas con una amiga colombiana que vive aquí también en el sur de Chile. Cuando yo recién llegué a Chile en el año 2009, yo venía con la costumbre de que cada fin de semana me iba de salón de belleza, o mi amiga manicurista de allá iba hasta mi casa
y me hacía las manitos, las pies, vivía muy consentida. Es una facilidad. Cuando yo llegué a Chile en ese momento, pues no habían tantos extranjeros, tanta mano de obra, entonces no encontraba uno muchas personas que hicieran y lógicamente se empieza a comparar cómo me hacían allá las uñas, la dedicación, hasta el masajito, todo, la uña bonita, la figurita. Y aquí súper costoso, que era, no sé, como exagerando, no sé si estoy exagerando, pero era como 10 veces más de lo que yo pagaba allá en Colombia por más, porque me hicieran más cosas, el masaje, la decoración y todo. Y aquí solamente era la limadita y pasar el esmalte y me cobraban un jurgo de plata en ese momento que bueno, yo llegaba, no tenía un trabajo, venía con ahorros de Colombia, todavía en la cabeza pensando con la moneda de allá y haciendo la conversión, todo eso que vivimos los que salimos de Colombia, empezamos siempre los primeros años, es, ¡ay, Dios mío, este huevo vale, no sé, en ese momento también era como 5, 8 veces más lo que valía en Colombia. Entonces todo en la cabeza uno empieza como a hacer ese cambio y todo se le hace muy costoso. Un día le dije a mi esposo, ay, ayúdame a arreglarme las uñas. Entonces él empezó a arreglarme y eso para mí, él, o sea, no, me las hizo feas, me las dañó y me puse a llorar. Lloraba extrañando a Nidia, que era la que me hacía las uñas. Yo lloraba porque no tenía eso aquí en Chile. Bueno, hoy día ya hay más posibilidades, han llegado más extranjeros de Colombia y de Venezuela y ofrecen más este tipo de cosas más bonitas. Por ejemplo, que ayer yo me consentí, fue maravilloso hablar con alguien de mi tierra, que me consintiera las manos y, y bueno, hoy día es mucho más asequible, yo ya llevo muchos años en Chile, ya no pienso, ya no hago la conversión a la moneda de allá, ya no digo, "Ay, me están cobrando 80.000 pesos o no sé qué, no, porque eso ya no es en moneda de Colombia, ya gano en moneda chilena, entonces ya pienso con la moneda chilena, entonces ya no hay ese problema. Pero sí lo pasé, incluso lloré. Es que eso suena curioso, cursi quizás para muchos, pero son cosas que vivimos los colombianos que estamos fuera de la tierra. Yo me crié con mi bisabuela y siempre me he rodeado de personas mayores. Se me hacen más interesantes y no sé, siempre he estado rodeada de personas mayores. Cuando llegué a Chile no fue la excepción. Llegué a Chile y entre las personas que iba conociendo siempre me iba rodeando de personas mayores. Entre esas, una señora bastante mayor, que hoy día tiene, si mal no recuerdo, más de 94 años, la señora Alicia. Y ella era orgullosa de tener una amiga extranjera, una amiga colombiana, y ella le contaba a sus vecinas y todo. Ella coincidencialmente no vivía en la ciudad, ella vivía más al norte, pero en la ciudad de Concepción donde yo vivía con mi esposo, ella tenía a su hermana, iba a visitar, tenía dos hermanas y la conocía ya en el funeral de una de sus dos hermanas. Y ahí empezó todo. Entonces ella viajaba cada cierto tiempo, cuando venía a la ciudad yo la invitaba a la casa, la atendíamos y todo, y ella contenta con su amiga colombiana. Pasaron los años, bueno, en esa época, a todas estas hago un paréntesis, a Chile llegaba mucho profesional, llegaban odontólogos, fonoaudiólogos, eran como las profesiones que más llegaban también. Por corte de la batería, cambio de escenario. Les estaba contando que en ese año 2009 y desde antes del año 2009 a Chile llegábamos de Colombia, que eso no lo aclaré, de Colombia principalmente llegábamos profesionales. Antes del 2009 generalmente llegaban, o la mayoría, eran odontólogos y fonoaudiólogos. Yo soy fisioterapeuta, pero también habían conmigo otras profesiones que llegaban a Chile como fisioterapia, eh, medicina, no sé, otras profesiones. Entonces, retomando un poco lo que les contaba de la señora Alicia,
ella feliz de ser amiga de una persona extranjera, de una colombiana, muy orgullosa ella. Ella es muy sincera y ya han pasado los años y de vez en cuando, muy de vez en cuando nos hablamos vía telefónica porque yo ya no vivo en Concepción, ya no nos vemos, ya yo vivo en otra ciudad más al sur donde ella no viene y yo solamente he hecho un viaje hacia donde ella vive y fue por una celebración de su cumpleaños y eso hace ya muchos años. Entonces vía telefónica en alguna oportunidad me dice en medio de la conversación, porque hablamos de todo, pero en medio de la conversación me dijo, la verdad, yo ya no soy orgullosa de ser su amiga, con esa sinceridad. Me dice, porque ahora en todos lados encuentro un extranjero.